Paso a ustedes, mis amados hermanos de este hermoso grupo Edificados en la Palabra. Hoy en esta mañana les saluda con mucho cariño su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Baja California, México. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, tenemos un hermoso tema, como todos los que nos presentan nuestros hermanos expositores en este espacio. Es un gusto saludarles a todos y vamos a iniciar con nuestra reflexión del día de hoy con una oración. Acompáñenme, por favor, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu santísimo nombre. Padre, en estos momentos, Señor, te agradecemos infinitamente todos los favores, Señor, todas las bendiciones con las cuales tú llenas nuestra vida en cada instante, en cada momento, Señor. Gracias, Padre, porque hasta esos momentos, Señor, tú nos has guardado a cada uno de nosotros. Padre poderoso, te damos las gracias, Señor, por estas hermosas reflexiones. Te pedimos, Padre, que tú confirmes en nuestros corazones tu palabra, que tú permitas, Señor, que tengamos oídos atentos para que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Pero sobre todo, mi Señor, como siempre te lo suplico, que seamos hacedores de ella, que pongamos en práctica cada palabra, cada frase, cada verso, cada exhortación, Señor, que tú nos traes cada mañana para que podamos, Señor, ser verdaderos discípulos tuyos. Para que podamos, mi Señor, alzar la mirada y mirar los campos blancos, listos para la siega, Señor. Que podamos ser testimonio para poder traer, Señor, más almas a tus pies. Que podamos, mi Dios eterno, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, Señor, ser ejemplo de verdaderos discípulos tuyos, Jesús. Gracias por estas enseñanzas. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por todos los ejemplos que dejaste, Señor. Y hoy en esta mañana, Padre, queremos aprender lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros. Esa obra, Señor, que vino a cumplir Jesús, esa obra que era su prioridad, que también sea la nuestra, Señor. Ayúdanos para poder ser verdaderos hacedores, Señor, y para que podamos ser seguidores completamente tuyos, Cristo. Gracias, gracias. Oramos en tu nombre y suplicamos todas las cosas en ese sagrado nombre que nos trae bendición y vida eterna y esta agua de vida para que fluya desde nuestro interior. Gracias, bendito Señor. Gracias. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana, ya el tema que hoy escucharemos lleva como título el tema de la obra para Dios. Y ya en esta cuarta semana con nuestro eslogan general, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Y vamos a dar inicio, mis amados hermanos. Nuestra lectura base está basada en el texto bíblico del apóstol Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 42. Y que a la letra dice así, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Esta porción bíblica, mis hermanos, que estudiaremos hoy, es muy importante como las demás que hemos escuchado. No obstante, esta nos abrirá un panorama amplio tocante al trabajo en la obra de Dios. Así que quiero que hagamos un esquema previo de los diferentes acontecimientos y asuntos que se tratan en este capítulo. En Juan 4:1, del 1 al 4, nos explica la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. En el capítulo 4 también, del 5 al 26, la conversación de Jesús con una mujer samaritana. En el capítulo 4 también, del 27 al 38, vamos a ver la conversación de Jesús ahora con sus discípulos. Y también en el mismo capítulo, pero del 39 al 42, nos menciona el contacto con los hombres de Samaria. Pero también es muy importante que nos fijemos en los 3 temas que sobresalen y que son abordados muy detalladamente en este capítulo. El primero es una lección de evangelismo muy personal. Y ya mi hermano anteriormente, mi hermano Rafael, nos había hecho comentarios al respecto de este tema. Y la siguiente punto es la verdadera adoración. También nuestra amada hermana Mercy nos ha ilustrado con la verdadera adoración. Y hoy, mis amados hermanos, veremos la siembra y la siega en este análisis que nos toca el día de hoy. Y vamos a dar inicio. Quiero hacer una recapitulación, como están viendo, de los 3 principales temas que aborda este capítulo, porque vienen entrelazados unos con otros. Y dice que el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús pasó algún tiempo allí en Judea. Al comienzo de su ministerio sabemos que él la pasó allí con Juan. Aún este periodo, hermanos, no es mencionado por los otros 3 evangelios. Pero durante este tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista, y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos. Aunque el evangelista Juan nos aclara claramente, que Jesús no bautizaba, sino solo sus discípulos. Pero después de algún tiempo ahí en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y que bautizaban más discípulos que Juan. Seguramente esta nueva situación era comentada en Jerusalén, donde era vista con cierta preocupación. Los fariseos y los líderes judíos no les agradaba la fuerza del ministerio de Jesús. Así que una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que el ministerio de Jesús creciera, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia sobre el pueblo. Sin embargo, en vista de esta situación, fue Jesús
quien decidió abandonar Judea. Él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y menos presencia. Pero antes de entrar de lleno en este análisis, mis hermanos, quisiera realizar una reseña tanto geográfica como histórica acerca de Samaria. Y un poco de recapitulación, como ya les había comentado, de los acontecimientos importantes que se dan lugar en este capítulo, para que podamos entender más claramente la porción que hoy nos ocupa, que es ese mandato de Dios, esa encomienda, esa obra que tenemos que realizar nosotros los cristianos. Ahora, lo que debemos entender es dónde estaba ubicada geográficamente Samaria. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que en los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones, que eran Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio de ambos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos y samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus propias prácticas religiosas e idolátricas, que fueron incorporadas al culto a Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Eso lo podemos leer en el libro de Esdras capítulo 4. Con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando solo lo revelado por Moisés, pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea del por qué los judíos y samaritanos no se llevaban, no se trataban, no se acoplaban entre sí. Aunque de hecho, no debemos entender simplemente que no se hablaban entre sí, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Eso lo vemos en Juan 8:48. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el este, pasando a Perea y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzar el río Jordán nuevamente para entrar en Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que, dada la hostilidad reinante, les evitaba muchos problemas y situaciones desagradables. Habiendo dicho esto, volvemos a nuestro estudio y a nuestro relato. Y vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. Pero ¿cuál era la razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían otros muchos judíos? ¿Por qué era necesario atravesar Samaria? En vista de los acontecimientos que tuvieron lugar allí y que este capítulo menciona, queda claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina, de unir a los hombres en amor y perdón, pero sobre todo
predicar el verdadero evangelio allí, en Samaria, y particularmente a una mujer que lo necesitaba y sería pieza clave en lo que sucedería y cambiaría la vida de los samaritanos. Como ya les he comentado, solo será una breve reseña de ello, pues nuestros hermanos ya anteriormente se encargaron de realizar un análisis profundo de estos acontecimientos. Ahora, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras que ellos iban a la ciudad para comprar comida. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, de sanar y restaurar que hacía el Señor le producía un agotamiento que no sentían los discípulos, pues ellos solo eran observadores. Con esto el evangelista nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real. Y es interesante que en un evangelio como el de Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad del Hijo, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, Juan 11:35, y su alma se turbó ante la inminencia de la cruz, Juan 12:27, o su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles, Juan 13:21. También tuvo sed cuando estaba en la cruz, Juan 19:28. Fijémonos además en otro pequeño detalle, que también tiene cierta importancia. Observemos que Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer allá en la ciudad. Por supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Él también tenía hambre. Pero cuando unos capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó panes y peces para dar de comer a una multitud hambrienta, nos preguntamos, ¿por qué no hizo Jesús eso en este momento? Un milagro similar para así no tener que esperar a que sus discípulos fueran y regresaran de la ciudad con comida, y así calmar inmediatamente su hambre. La respuesta es que el Señor no hace milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él se sujeta a la orden normal de las cosas y vivía como las demás personas, pero con temor y obediencia a su Padre. Esa era la diferencia. De este modo, nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer por nosotros. Un juego de palabras extraño, ¿verdad? Pero así es. Cada quien tenemos que asumir lo que nos corresponde para iniciar a hacer las cosas. Y también debemos entender que el objetivo principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros la vida, ni cumplir antojos o solo la solución de un problema o situación, sino mostrar su gloria y majestad al mundo. Entonces, dice el relato, que vino una mujer a sacar agua. La historia ya la conocemos, solo como les comento quiero hacer notar algunos aspectos relevantes. Podríamos pensar también que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era el de tener un rato de descanso, mientras sus discípulos compraban en la ciudad. Pero él tenía otros planes. Había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una mujer que le necesitaba. Y en su omnisciencia sabía que en aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua. Según parece, la hora sexta no debía ser la más apropiada para ir por agua, ya que según nuestro pasaje, esta mujer era la única persona que había elegido ese momento del día para hacerlo. Es probable que los demás preferirían ir antes o después, cuando el calor del sol no fuera tan intenso. Pero por alguna razón que tal vez luego podemos identificar, la mujer no quería compañía, algo que el Señor le convenía también, para poder tener con ella una conversación
personal sin que hubiera otras interferencias ni otras personas que la pudieran distraer. Así pues, vemos que el Señor estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado para acercarse a ella. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación con ella. Notemos, mis hermanos, cómo presenta el asunto y comienza diciéndole: si conocieras quién es el que te dice dame de beber. Ahí notamos que hay cierto toque de misterio, que tiene como finalidad causar extrañeza en esa mujer y obligarla a reflexionar y a pensar más a detalle. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y se siga interesando por lo que Jesús le quiere decir. Luego le habla del don de Dios, porque la mujer desconocía el regalo de Dios, que Dios traía al mundo. Podemos imaginarnos tal vez algunos de sus pensamientos en ese momento. Ella tal vez pensaría: ¿en qué consistiría ese regalo? ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? La vida ha sido tan dura que todo hay que ganárselo por uno mismo. Y me resulta sospechoso que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. Algunas cavilaciones como estas imaginamos que tal vez tuvo la mujer en esos momentos. Pero por último, el Maestro le habla de sí mismo. Si conocieras quién es el que te dice dame de beber. Jesús, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, Él mismo es el regalo de Dios al mundo pecador. En Él, Dios ha manifestado toda su gracia, toda su misericordia, la justicia, el perdón, el amor, la santificación, a favor de todos los hombres de la humanidad. Al considerar la actitud de la mujer, pensamos que así es constantemente el ser humano. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde. Esa parte de nuestras vidas, ese tiempo, esa decisión. Pero aún así, aunque a veces nos negamos y nos resistimos a obedecerle a Dios, Él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso, esa agua viva. Cristo quería compartir lo que finalmente apuntaba a la vida eterna con todas sus bendiciones inagotables. En cualquier caso, es importante notar también que aunque esta agua viva está a la disposición de todos los hombres, de forma totalmente gratuita, solo aquellos que la piden y anhelan se podrán apropiar de ella. Y eso es muy importante, hermanos, aunque es gratuita para todos, solo los que la piden, solo los que la anhelan, podrán apropiarse de esa agua de vida. Cristo hace aquí una promesa universal, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera, aunque esto no ocurriría hasta que le entreguemos completamente nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra voluntad. Así pues, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, el Señor ofrece un manantial de agua, saltando desde nuestro interior.
como más adelante él mismo lo explicó, refiriéndose al Espíritu Santo que él daría a todos los que creyeran en él, como lo dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Y esta oferta, mis hermanos, sigue estando vigente para todos los hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. Así nos lo recuerda también el libro de Apocalipsis justo al terminar, cuando dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, en nuestro relato bíblico dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Cuál fue la razón para que los discípulos se maravillaran de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Bueno, hermanos, pues en nuestra cultura y en nuestro tiempo esto puede ser muy normal y sin ningún problema, pero en aquel tiempo entre los judíos había un precepto rabínico que decía: nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. Y los discípulos consideraban a Jesús como su rabí. Por lo tanto, les pareció que él estaba actuando por debajo de su dignidad, transgrediendo este dicho común. Sin embargo, ninguno le dijo nada, debido al respeto y la reverencia que sentían por él. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Fue corriendo, mientras la mujer desapareció rápidamente de la escena y fue a la ciudad. El evangelista observa que dejó allí su cántaro, un detalle que es muy significativo. ¿Qué podemos pensar de este hecho? Pues hay algunas posibilidades, ¿verdad? Tal vez es que la mujer dejó el cántaro para que Jesús bebiera agua y los discípulos pues no tenían ellos con qué sacar agua. Al fin y al cabo, a pesar de la sed de Jesús y su petición, ella todavía no le había dado agua. Pero, aunque esto es posible, seguramente y casi estoy más que segura que dejó el cántaro allí con el propósito de que no le estorbara para llegar más rápido a la ciudad, puesto que como a continuación veremos, había empezado a sentir esa urgencia interior de comunicar a todo el que la escuchara, a todo el que la encontrara, ese descubrimiento que acababa de hacer. No es difícil entender que su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había escuchado, y por lo tanto llevar el cántaro con ella solo serviría para retrasarla. Así es con nosotros, mis hermanos. Dejemos todo lo que nos estorba para servir al Señor, para cumplir esa encomienda, para cumplir ese objetivo, que nada nos detenga. Ahora, por otro lado, era un claro indicio de que tenía la intención de regresar también a donde estaba Jesús. Además, es interesante ver que de repente esos bienes materiales habían dejado de ser tan importantes. Una evidencia importante de que la semilla sembrada en ella por el Señor estaba empezando a germinar. Y otra prueba más de esto último fue la necesidad que repentinamente comenzó a tener de compartir con los habitantes de su ciudad las verdades que acababa de descubrir acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Ante tanta maravilla no podía permanecer callada, y esto es también una hermosa prueba de la nueva vida en Cristo que debemos vivir nosotros los cristianos. Cuando entendemos ese alcance, esa salvación, ese perdón que Dios nos da mediante Jesucristo, no podemos quedarnos callados, mis hermanos. Y gritó la mujer:
venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A partir de aquí, tenemos el testimonio que la mujer dio en su ciudad acerca de Jesús. Es especialmente interesante, mis hermanos, notar la habilidad con la que se dirigió a sus paisanos. Ella no dudó ni un momento. Ella no lo pensó, ni siquiera lo meditó. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Me van a escuchar? ¿No me van a oír? No, ella corrió gritando, vengan, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Ella no adoptó una postura de superioridad, afirmando haber encontrado al Cristo, sino que con una intuición femenina muy fina, suscitó en ellos la curiosidad. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? También de este detalle, mis hermanos, podemos aprender mucho a la hora de dar un testimonio a otras personas. En cualquier caso, es indudable que la vida licenciosa de esta mujer tenía que ser bien conocida en la ciudad. Así que también era de esperar que no sería tomada muy en serio por sus conciudadanos. Sin embargo, ella no se detuvo. Ella adoptó la misma táctica que Felipe había usado antes con Natanael. Ven y ve tú mismo. Eso lo vimos en Juan 1:46. Evidentemente sus palabras no tendrían ninguna autoridad, y menos en temas espirituales, pero ella estaba segura de que si lograba poner en contacto a estas personas con Jesús, ellos mismos serían finalmente convencidos. Y así lo ocurrió. Unos días después, eso no lo dice Juan 4:42. Qué hermoso ejemplo de un auténtico evangelista nos dio Jesús. La mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró interesar a otros. En su sencillez, en su sinceridad, en el haber creído y aceptado ella, logró interesar a los demás para que acudieran a ver a Jesús. Entre tanto, los discípulos le seguían rogando al maestro: Rabí, come. Como recordaremos, mientras Jesús se quedó descansando junto al pozo, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Ahora, una vez más, que hubieran regresado, les extrañó que Jesús no quería comer. No lograban entenderlo, pues él tenía mucha hambre, pero como siempre, el Señor estaba intentando enseñarles algo. Enseñarles también algunas verdades importantes relacionadas con su reino. Con su comportamiento estaba poniendo de manifiesto la gran importancia que para él tenía el cumplimiento de esa misión sagrada que su padre le había encomendado. Tal era así que llegó a decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una vez más, Jesús estaba usando aspectos reales, materiales, como el hambre y la sed, esas necesidades físicas, para ilustrar que la verdadera satisfacción de las necesidades más profundas del hombre se encuentran en hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor descuidaba el alimento material por el interés que tenía en la obra que el Padre le había encomendado. Aquí tenemos una buena razón por la que nosotros también debemos de vez en cuando practicar ese ayuno de las cosas que más nos gustan, de las situaciones que nos hacen vivir fuera de la voluntad de Dios. Y vuelve a repetir él: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, tal vez podríamos pensar que en ese momento no habría supuesto ningún inconveniente
que él dedicara un poco de tiempo para comer. Al fin y al cabo, la mujer se había ido, y los samaritanos todavía iban a tardar un buen tiempo hasta que llegaran. ¿Por qué no aprovechar para reponer fuerzas mientras tanto? Es probable que a nosotros nos cueste entender su actitud. Desgraciadamente, pensar en hacer la voluntad del Padre normalmente encuentra en nosotros una fuerte resistencia, ya que para nosotros siempre a veces hay cosas más importantes que hacer. Nada parecido a la delicia y el placer que suponía a Jesús cuando él tenía delante la posibilidad de llevar el Evangelio a un perdido. Él se olvidaba del cansancio, de la sed, del hambre. Jesús vivía para obedecer al Padre. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos decir sinceramente lo mismo. La comida divina que sustentaba al Hijo consistía en hacer la voluntad del que lo había enviado, y en acabar esa obra era su necesidad. Esto le llevó a predicar el Evangelio a la mujer samaritana, pero también al resto de los samaritanos, que en poco tiempo irían a su encuentro. Aún así, en último término, el hecho de acabar la obra encomendada por el Padre le llevaría a morir en una cruz, por los pecadores, por el mundo entero. Y fue en aquellos momentos donde se puso a prueba de la forma más intensa posible su devoción al Padre y su deseo de hacer su voluntad, sin importar el precio que tuviese que pagar por ello. Y ahora en este sentido, mis hermanos, adquiere un valor especial las palabras con que Jesús se dirige al Padre en el huerto del Getsemaní. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y mientras los samaritanos regresaban, Jesús les dijo a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero en este momento, acabar su obra implicaba atender a los samaritanos de la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Y el Señor se refiere a eso. Alcen los ojos y miren, dice, la cosecha está lista. Y el Señor, con su espera, nos enseña la importancia de terminar lo que empezamos siempre. Evidentemente, los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Por eso, les citó un proverbio que ellos seguramente usaban en aquel tiempo. ¿Qué no decís ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisa. Pero esto suena al tipo de excusa que nosotros ponemos a veces para poder hacer la voluntad de Dios. Y entonces ponemos excusas. Mis compañeros no me quieren escuchar. Mi familia no me obedece. ¿Cómo les voy a decir? En otro momento les hablaré. Ahorita no es el momento oportuno. No los conozco. Debo conocerlos mejor antes de hablarles. Aún no ha llegado su momento. Estas y muchas más excusas ponemos, hermanos, cuando nos piden que vayamos a predicar el Evangelio. Pero frente a esta actitud, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Parece que imaginaba a los samaritanos que salían corriendo de la ciudad buscándole como espigas de trigo maduras, listas para la cosecha. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer. Porque si bien es cierto, esa mujer fue pieza clave, pieza importante, en la forma en que Jesús le predicó la salvación, en la forma en que Jesús le presentó el agua de vida y el regalo de Dios. Ella lo creyó. Pero también, ¿hemos pensado alguna vez si ella no hubiera hablado? Si ella hubiera aceptado, pero hubiera callado, hubiera dicho,
En otro momento les platico. En otro momento les cuento lo que me pasó allá en el pozo. Ella podía haber callado, hermanos, y toda la historia de los samaritanos hubiese sido diferente. Pero no calló. Ella fue y gritó y compartió lo que ella creyó en su corazón. Si ella se hubiese retrasado, el trabajo se hubiese perdido. Se hubiera perdido esa cosecha abundante. Ahora esto nos enseña que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos pone, que nos da, los momentos que tenemos para compartir su evangelio. Porque ese momento tal vez puede no volver nunca, hermanos. Y también nos da una recompensa, dice que para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Siguiendo con la misma ilustración, el Señor describe la variedad de las distintas etapas, los que labraron, el que siembra, el que siega. Quizás podemos identificar a los labradores como los profetas del Antiguo Testamento, que llevaron a cabo una labor preliminar de despertar conciencias, de aguantar en días malos, de predicar la palabra en oídos sordos, etcétera, etcétera. Esa fue una tarea ingrata y muy dura para ellos, pero sin esa obra no se podría haber llevado a cabo la siembra. Ese momento de preparar la tierra, ese momento de rascar, ese momento de quitar piedras, ese momento que prepara la siembra para después llegar a la cosecha. En ella aparentemente se pierde el grano. Cuando sembramos, el grano cae a la tierra y se pierde ese grano, pero brota la planta, brota la semilla. Esa es una labor igualmente necesaria. Si se quiere ver fruto, el grano tiene que romper. Por último, llega la siega, cuando se recoge, cuando ya hay frutos para vida eterna. Y esto compensa todos los esfuerzos anteriores. Ahora bien, aunque hay varias etapas, se subraya la unidad del proceso total, de tal manera que no solo reciben recompensa uno, no solo recibe recompensa el que siega, no solo el que siembra, no solo el que cosecha, sino todos juntamente con el que siega tienen esa respuesta, esa recompensa, perdón. Por otro lado, tal como el Señor lo expuso, ese es un principio importante, que es el de la colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros segaron. En esta etapa de nuestra vida, hermanos, algunas veces nos tocará sembrar, algunas veces nos tocará arar la tierra, en otras veces nos tocará dejar la semilla, en otras ocasiones participar en el crecimiento, pero dentro de la obra del Señor todos tenemos una participación. No todos somos únicamente sembradores, algunos vamos a participar o ya estamos participando de la cosecha de lo que otros sembraron. No nos aferremos a querer cumplir todas las etapas nosotros, a que nosotros sembremos, a que nosotros plantemos, a que haremos la tierra, a que sembremos y a que cosechemos. No siempre nos toca, hermanos, a veces no, tal vez no miraremos la cosecha, pero estaremos conscientes de que fuimos partícipes en algún momento del proceso. Aquí lo triste sería que nos calláramos, que nos hiciéramos a un lado, que dejáramos o que estuviéramos mirando de lejos que otros están preocupando por la preparación de la tierra, por ser ejemplo, por dar testimonio, que otros estén cultivando la plantita, no lo sé, de muchas formas todos participamos en esa gran labor que es la obra de nuestro Dios. Y que debemos entender que en esta obra no competimos los unos con los otros, sino que debemos colaborar y trabajar unidos. Por todo esto, si alguno es infiel, la obra sufrirá pérdidas. Si alguno no hace su trabajo, se va a romper la secuencia. Entonces, la obra sufrirá una pérdida.
porque nadie tiene exactamente las mismas oportunidades y dones que otros. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. El Señor había sembrado la palabra en la mujer. Y ahora los apóstoles se tenían que preparar para recoger ese fruto de una multitud de samaritanos que llegaron a creer en el Señor por medio del testimonio de ella. Y no solo esto, sino que probablemente también podemos establecer una conexión entre este incidente y la obra que Felipe el Evangelista llevó a cabo entre los samaritanos algunos años después. La mujer preparó la tierra, Cristo sembró la semilla, y entonces Felipe vino a cosechar esa obra entre los samaritanos algunos años después. Y esta obra la encontramos relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versos del 5 al 8. Cuando puedan, hermanos, lean las citas bíblicas para que complemente toda esta historia y que esa semilla de fe brote cada vez más fuerte para poder compartirla y al final participar de una cosecha, si el Señor así no lo permitiera. En este caso, Felipe cegó donde Jesús había sembrado. Cuán amplio radio de acción puede ser alcanzado por un pequeño fuego. Por lo tanto, vemos que la obra entre los samaritanos tuvo una amplia proyección. Pero no olvidemos que Dios usó para su comienzo a una mujer inmoral, a una mujer señalada, a una mujer que sufría esa situación que estaba viviendo, que seguramente era despreciada por sus propios conciudadanos. De esta manera vemos una vez más que Dios se complace en usar instrumentos débiles, instrumentos que escuchan y abren su corazón para llevar a cabo su obra. Con frecuencia, muchos de nosotros somos tentados a pensar que para comenzar una gran obra es necesario hacer un importante despliegue de medios en periódicos, televisión, actos públicos, actos sofisticados, invitaciones a las personalidades de la ciudad. Sin embargo, Jesús buscó una conversación personal con alguien insignificante, alguien sin relevancia social. Y este fue precisamente el comienzo de un gran movimiento espiritual entre los samaritanos. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, y no nos cabe duda de que el testimonio de la mujer resultó muy impactante a todas las personas que le conocían en su ciudad. Un cambio tan radical tuvo que llamarles necesariamente la atención, y aún más la fuerza, el entusiasmo y la convicción con que hablaban de Jesús. Esta fue la primera razón por la que los samaritanos creyeron en Jesús. Y normalmente siempre es así. Llegamos a Jesús porque alguien nos habló de Él. Pero una vez que se produjo el primer encuentro entre Jesús y los samaritanos, ellos debieron comprobar inmediatamente que había algo especial en Él. De tal manera que contra todo pronóstico le rogaron que se quedase con ellos, algo a lo que el Señor accedió. Esto era algo insólito, puesto que, como ya vimos al comienzo del capítulo, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Fue entonces cuando ellos pudieron conocer personalmente a Jesús, y en su propio análisis llegaron a la conclusión de que Él era el Salvador del mundo, el Cristo, y quisieron dejar claro que aunque inicialmente se habían acercado a Él por el testimonio de la mujer, finalmente llegaron a creer por ellos mismos, por lo que habían oído hablar a Jesús personalmente. Y cada hombre debe llegar también a su propio encuentro personal con Él. Nuestra fe no puede estar puesta en lo que otros nos han dicho de Él, sino en la palabra que sale de Él. Al final del pasaje, todos los samaritanos estaban de acuerdo en que Jesús era el Salvador del mundo.
Este también fue un paso muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta las rivalidades religiosas entre judíos y samaritanos. Qué gran fruto tuvo el breve ministerio del Señor entre los samaritanos. Ahora entendemos por qué le era necesario pasar por Samaria. Y ahora, mis hermanos, a nosotros, ¿por dónde nos es necesario pasar? ¿Nuestro hogar? ¿En el trabajo? ¿Con algún familiar? ¿Con algún amigo necesitado? ¿Algún enfermo? ¿A quién? ¿A quién es necesario compartirle de esa agua viva que el Señor nos ha dado hoy? Vamos a orar, mis hermanos. Bendecimos tu nombre, Padre bueno y poderoso, y te damos las gracias por esta hermosa enseñanza. Mi Señor, confírmala en nuestros corazones para que podamos transmitirla con ese júbilo, con esa alegría, con esa emoción que nos ha dado el conocerte, Padre. Como esta mujer, Señor, que tal vez era indigna, pero tú, Señor, no miraste eso. Tú miraste el corazón y ahora queremos suplicarte, Padre, que mires nuestro corazón agradecido. Que mires nuestro corazón que te anhela, Señor, para que puedas derramar esa agua viva en nosotros y también poder ser testimonio en donde quiera que nos paremos. Padre bueno, gracias. Suplicamos, Señor, que tú guíes nuestras vidas, que tú guíes nuestros pasos, que guíes nuestros labios para poder también cumplir con ese amor, con esa entrega, con esa pasión, la obra que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tu enseñanza. Gracias, Jesús, por tu ejemplo. Gracias, Jesús. Y ahora en tu nombre suplicamos que sean hechas todas estas cosas para gloria de su nombre, de nuestro Dios. Nos abandonamos confiados y esperamos que seas tú quien guíe cada momento de nuestras vidas. Porque lo suplicamos en tu nombre, sabiendo que tú lo harás. Gracias. Gracias infinitas. Amén y amén. Que nuestro Dios bendiga sus vidas, hermanos, y nos permita ser como la mujer samaritana, que aunque no lo merecemos, que aunque tenemos muchas veces situaciones que nos detienen, nos reprimen, físicas, personales, emocionales, no lo sé cuánta cosa pueda detenernos, que dejemos así como la mujer el cántaro tirado en el piso y vayamos corriendo. Que dejemos todo lo que nos estorba, todo lo que nos detiene, todo lo que no nos permite avanzar y corramos para predicar ese evangelio. Bendecido día, mis hermanos, pasa a ustedes.